O Lourenço entrou, o Alencar não está conseguindo entrar ainda. Eu não sei por quê. Coisas do Nuestro nosso hermano Alencara acontece. no puede conseguir entrar aún. Tentando, incluindo ao longo do tempo, mas Bueno, estas cosas acontecen, ¿no? começar já a nossa live, um pontapé inicial. Bueno, si podemos comenzar nuestro live, Muito bem. vamos a darle puntapié inicial. Estamos aquí. Muy bien. Entonces vamos a comenzar con Lorenzo. Não sei por que quem me falou que era com Z. Tá, Lourenço. Muito bem. Então, queridos irmãos que nos acompanham, né? No sé quién me habló Irmão Lourenço que era con Z. de Piracicaba. Queridos hermanos Né? que nos están acompañando, voy a acompañarle, voy a pedir Uma autoapresentação. al hermano Lorenzo de Piracicaba que se presente para que los hermanos lo puedan lo Amén, conozcan. hermanos, Jesús es el Señor. Hermano, mi nombre es Lorenzo. Soy el de la iglesia en Piracicaba. Estoy siguiendo la obra positivamente en casa, gracias al Señor. Estamos actualmente con 83 hermanos debajo de la palabra profética. Los hermanos son muy positivos. Y estamos ahí, estamos en la obra Muito bem. y siguiendo la palabra. Eu Muy bien. insisti em dizer que quando uma igreja Yo insistí en decir que sem cuando a liderança una da obra, iglesia acaba se isolando, deja de seguir el liderazgo de la obra, comunhão, né? se O acaba corpo de Cristo perde a aislando comunhão com as igrejas e a comunhão y pierde la com comunión com del cuerpo de apóstolos. Cristo, Isso pierde la comunión con las iglesias mostra lá em 1 João, y né? la comunión con el apóstol. Versículo 3, principalmente, que Eso nos muestra en Primera de Juan, ele anunciava a palavra el da versículo vida, 3 que é principalmente, o próprio Senhor Jesus, que é a vida muestra eterna, que Juan anunciaba la palabra de la vida, anunciada, né? que es el propio Señor Jesús, que es la vida eterna. Y esa palabra E produz anunciada coisa, produz, né, a las comunhão personas que com la o Senhor. recibían, Então ele diz assim, produce una comunhão, cosa, né, conosco, produce la comunión nossa con el comunhão apóstol. é com Él o dice Pai así, e com seu Filho Jesus la Cristo. comunión con nosotros, Então o apóstolo João ahora nuestra comunión anunciou a es palavra. con el E Padre y as con el pessoas que Hijo receberam Jesucristo, a con su Hijo palavra, Jesucristo. creram na palavra, El apóstol Juan acabaram se, anunció la palabra né, conectando y las com o apóstolo palabras, João. las personas Essa que recibieron y conexão creyeron en la palabra jovem, na terminaron verdade, é conexão com Deus, conectándose é con el conexão apóstol com o Juan. Pai e com Y o esa Filho conexión con el Jesus apóstol Cristo. E Juan, assim en como está verdad, escrito es primeiro, una conexión con João Dios. capítulo 1, versículo de 1 Es a una 3. conexión con el Diz Padre y con su Hijo Jesucristo. quer dizer Y así que está escrito en Primera de Juan apóstolo João, 1, né, na época del 1 al 3. né, era Esto quiere ponto de decir conexão através de que el apóstol anunciar a Juan en palavra. su época Ele fazia essa conexão com era el Deus. punto de conexión Aí há por medio de anunciar la nesse palabra. capítulo Él hacía esa João, conexión con Dios. que havia Allí hay un ejemplo en la tercera epístola de Juan, ele se negou que a había un aceitar, hermano né, llamado a Diótrefes, liderança de João, se negou a aceitar y él os missionários se que negó a João mandava, aceptar el liderazgo de Juan, e ele se negó a aceptar recebia os a los missionários misioneros que iban de enviados parte de a ele, Juan, né? Ele punia, ele y expulsava él da igreja no lo aqueles que recibía, no recibía a recebiam. los misioneros, por el contrario, Então, que Diótrefes por el fazia? contrario, él expulsaba Não a aceitando aquellos que lo palavra de João recibían. ou a liderança de João, ¿Qué representa né, Diótrefes? não participando dessa Representa comunhão aquel que que, acaba de falar em sin aceptar 1 ni João, la palabra ni el liderazgo de no versículo Juan, 3, essa comunhão, terminó por essa no conexão participar com de Deus, esa essa comunicación, conexão de esa comunión através da palavra que él profética, habla né? en Então, Primera de graças a Juan Deus que Lourenço 1, mostrou, né? versículo 3, esa Infelizmente conexión a través de la palabra conseguiu profética. conectar. Gracias a Dios Vocês que Lorenzo ajudaram os irmãos que y aún no conseguimos conectar con Alencar. com Ustedes ayudaram a los hermanos com o corpo
que siguen conectados con este ministerio, con el cuerpo de Cristo, con la comunión de las iglesias. Gracias a Dios que hay 80 y pocos hermanos que siguen conectados y recibiendo ayuda de esta palabra. Es un asunto muy serio, porque la iglesia no es una mera organización humana, sino un organismo vivo. Y de esta manera, recibiendo suplimiento de la palabra a través de la comunión del cuerpo de Cristo, todos nosotros vamos a crecer, vamos prosiguiendo hasta conseguir hacer la voluntad Amén, de hermano. Dios. Yo veo así, ¿no? Desde el principio, la base, comenzar a reunirnos ya de 30 años. Yo tenía ansia de reunirme en la vida de la iglesia. No había una base espiritual de la que uno habla. Y la primera cosa que pasa, el Señor guarda nuestro corazón. Amén, hermano, en el chat. Buenas noches, conseguí entrar, amén. El Señor guarda nuestro corazón. El Señor guarda, Señor. Entonces, cuando a veces no entendimos muchos, de repente dejan de recibir esa palabra. Realmente hay un problema muy grande. Hay un problema muy grande. Más también hay de las cosas que estamos comentando, muchos hermanos con un corazón adecuado, muchos hermanos con colaboraciones que hacemos en la iglesia, que hacemos en el grupo familiar, hacemos en familia. El Señor nos guarda en la vida de la iglesia con un corazón puro y nuestros ojos, nuestros oídos, hermano Pedro, el Señor escogió. El Señor escogió este pueblo y gracias al Señor estamos aquí. Amén. 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 Buenas noches, hermanos. Perdón ahí con el contratiempo. Consigue entrar. Gracias al Señor, el Señor no tiene la vida de la iglesia con simplicidad, buscando la palabra, siguiendo de cerca el hablar del Señor, el hablar actual del Señor, la dirección actual del Señor de las iglesias. Hoy tenemos la palabra profética, dando una dirección a nosotros, una palabra que, como la luz del cuarto día, que nos ilumina, que nos gobierna, que nos da vida gracias al Señor. Y estamos siguiendo positivamente esta dirección que el Señor nos ha dado. Tenemos perseverado aquí en Piracicaba. Gracias al Señor tenemos un gran grupo de hermanos y agenda positiva, casa de adolescentes, reuniones de las iglesias, red de cuidado, central de acogimiento, recibiendo a las personas nuevas y practicando todas las cosas que el Señor nos ha dado. Y todas estas herramientas con el tema de lo que el Señor ha hecho en esta tierra. Y es de tener un corazón junto con los hermanos y el mover actual del Señor. Estamos muy felices, hermanos, por eso. Porque el Señor nos ha reservado. Amén. El Señor nos dio una conferencia maravillosa, una conferencia que realmente sirvió como un divisor de aguas. Lo que quedó atrás quedó y vamos a avanzar con una agenda positiva. Vamos a edificar la casa de Dios. Vamos a traer al Señor, al reino de Cristo de vuelta aquí en la tierra, como el Padre lo desea, Cristo encabezando todas las cosas a través de la iglesia. Eso es nuestro único deseo. No tenemos ninguna ambición en esta tierra. No tenemos otro interés aquí en la tierra, sino hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, que es encabezar en Cristo a través de la iglesia, y estamos luchando por eso. Y gracias a Dios que hoy en la noche vamos a hablar un poco de lo que vimos hasta el capítulo 13 de Juan.
Y los primeros 13 capítulos del Evangelio de Juan realmente componen el primer grupo, la primera sección del Evangelio de Juan. Y esta primera sección muestra que Dios, Él quiere dar vida eterna al hombre. Todo lo que Él quiere dar es vida eterna. Él no quiere reformar al hombre, no quiere arreglar al hombre. Él quiere darle vida eterna, porque la vida eterna es la que va a ser la voluntad para que el hombre viva. Y la vida eterna, por ser la vida una cosa muy abstracta y misteriosa, Él vino a dar la vida eterna por medio de la palabra. La palabra ya es concreta, ya es algo sustancial, da para que tú la puedas oír y obedecer. Pero esa palabra no es simplemente un medio de comunicación. Esa palabra es el propio Hijo de Dios, Cristo. Él es la palabra. Y un día esa palabra se hizo hombre, se hizo carne y habitó, armó tabernáculo entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y esa palabra vino en la persona de Jesús. Por eso los primeros capítulos de Juan, él prácticamente es un intento, una lucha para que Jesús pueda presentarse como el enviado de Dios, para que Jesús se presente como el Mesías, como el Cristo que debía venir al mundo para que el mundo crea, para que el mundo reciba la vida eterna. Quien creyese recibiría la vida eterna. Es algo sencillo, pero la dificultad del hombre, por diversas razones, una de las razones de los líderes judíos es exactamente la estructura de poder que ellos estaban en la cima de la estructura de poder, tenían el privilegio del poder, tenían el liderazgo, disfrutaban de los beneficios del poder y no querían dejar eso. Y cuando Jesús vino, en lugar de recibirlo con el corazón abierto como el líder, porque ellos no solo son solamente líderes políticos, sino líderes religiosos. Ellos deberían recibir a Jesús con los brazos abiertos, pero por causa de la ceguera de su posición de liderazgo, del interés propio, ellos fueron los primeros en rechazar a Jesús. Ellos encontraron defectos en Jesús al haber violado el sábado, curando a un paralítico y luego a un ciego, y luego él diciendo ser hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Ellos buscaron apresar, prender a Jesús y matarlo. Entonces, aquel que fue enviado por el Padre para dar vida al hombre, los líderes judíos le cerraron la puerta del pueblo judío para la vida eterna. Prácticamente esos primeros capítulos son esa lucha. Jesús queriendo mostrar que Él es la palabra que fue enviado por Dios y los judíos negándose a aceptar a Jesús hasta llegar al capítulo 12. Porque eso es que el capítulo 12 yo encajé un mensaje en la segunda parte del 12 sobre Isaías 53, porque quien creyó en nuestra predicación, a quien fue revelado el brazo del Señor, quiere decir, nadie creyó. El pueblo judío no creyó en la predicación del Señor y no creyó que Jesucristo vino como brazo del Señor para hacer y ejecutar la obra del Padre. Lamentablemente, ellos rechazaron, pero solo que a partir del capítulo 13 para adelante muestra que él comienza. Hay un grupo con el cual forma su iglesia. A partir de ese grupo, voy a dejar que ustedes comenten un poco. Principalmente fue una conferencia maravillosa. El Señor habló con nosotros, el ambiente fue maravilloso. Tuvimos más de 5,000
personas en promedio en todas las reuniones. Todas las reuniones usted veía la parte de abajo del auditorio, la alegría inundaba todos los sectores, los hermanos que estaban ahí. No había ningún sector que estaba así desganado, triste. Todos los sectores estaban alegres, llenos de vida. El Señor nos regaló con una conferencia especial. Amén. Quien estuvo en la conferencia pudo ver, y el no seguir de cerca realmente trae esa insatisfacción. El Señor confió esa obra. Dios confió esa obra por el Hijo, ¿no? Y lo confió en otro hermano. Y aquí recibimos la palabra por medio de él. Entonces, realmente, quien participó de la conferencia y acompañó a las live fue realmente la división de aguas, porque nosotros pudimos ver que el Señor vivo, el Señor por medio de la simplicidad, por medio de la palabra profética, la libertad de los hermanos, la explosión que vimos de amor y lo que podemos ver aquí, eso fue una división de aguas. Y es maravilloso que lo que están siguiendo de cerca, sirviendo al Señor, honrando aquello que el Señor nos ha confiado a través de nosotros. Amén. Realmente la conferencia fue muy maravillosa. Fue de mucha alegría. Fue ahí desde el comienzo de la conferencia. El Señor ya llegó quemando la estancia y la reunión era una fiesta y mucho disfrute. No apenas las reuniones y también fuera de las reuniones. Nosotros podíamos ver ahí en el restaurante, en los alojamientos, grito de guerra, inmersión por las calles. Entonces fue un ambiente maravilloso y la palabra vino como alimento fresco para nos encorajar a avanzar. Entonces fue muy lindo para nosotros. Gracias al Señor. Bueno, además de la palabra, el amor de la palabra que se sintió en las reuniones, más fue una conferencia de ejecución, no fue solamente una palabra teórica para nosotros, más inmediatamente, después de cada mensaje, de cada línea, después de cada frase. Entonces la grandeza de los hermanos ejecutaban aquello, tanto en nuestra experiencia, y todo eso fue realmente con un corazón que está desprendido de esas cosas del pasado y que querían seguir. Mucha acción hubo. Y bueno, lo que comemos en esta reunión, estamos, gracias al Señor, en este semestre, estamos muy abastecidos de la palabra del Señor para hacer la voluntad de Él. Además, en la sala de comunión, antes de las reuniones de los cooperadores, el ambiente allí estaba realmente celestial. La unidad, la unanimidad de los hermanos, la complicidad era una cosa, creo que antes no teníamos tanta complicidad, pero gracias a Dios el Señor limpió la situación y nosotros estamos realmente muy contentos. Solo para decirles que en términos de ofrendas conseguimos nuestra meta era 1 millón. Yo quería llegar a 1,5 millones, pero cuando llegamos al miércoles, el miércoles, ya llegamos a 1,700,000 y terminamos con 1,800,000 el final de semana. Eso, aparte de la ofrenda, de tantos encargos que los hermanos, entonces la verdad, pasó de 2 millones, oh, Señor. Casi 1,700,000 para África. Entonces el comprometimiento, la simplicidad por medio de la palabra, todo confiando los unos con los otros en la reunión. Entonces fue maravilloso. Realmente, por eso siempre
Enfatizo e insisto en este punto, que la obra de Dios es Dios quien la hace. El hombre no tiene capacidad de hacer la obra de Dios. Y la palabra de Dios se confirma cuando ella hace la obra de Dios. Ella produce la obra de Dios. Ningún hombre es capaz de hacer eso. Imagínense, ¿quién soy yo para tener la capacidad de hacer eso? Solo el Espíritu hace esa obra. Por eso el pueblo judío, el liderazgo perdió mucho al rechazar al Señor. Tanto es que al final del capítulo 12 de Juan, versículo 37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Yo diría lo mismo. Estos últimos años, las señales que el Señor ha hecho en medio nuestro, no son, necesita ser muy incrédulo para no creer que el Señor está frente a nosotros, que el Señor está adelante haciendo su obra. Ningún hombre consigue hacer eso. Yo no tengo esa capacidad de programar eso. Por eso dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Entonces, gracias a Dios, el penúltimo mensaje muestra que Jesucristo vino como el enviado, como la palabra, que quien creyese en él, en la palabra, obtendría vida eterna. Aún así, el hombre no creyó y no percibió que Jesús era el brazo de Dios, era aquel que iba a ejecutar la voluntad de Dios. Y hoy la iglesia, nosotros somos la continuación del Señor. Somos la extensión, el brazo del Señor. No estamos aquí para que cada uno desarrolle su elección, su teología, para que cada uno desarrolle su grupo de predicación, sino que estamos aquí obedeciendo la palabra de Dios para ser la extensión del brazo del Señor. Estamos aquí para ejecutar. Somos cumplidores de órdenes. El Señor habla, el mandamiento, es orden, y estamos aquí para ejecutarlo, porque somos la extensión del brazo de Dios, de nuestro Señor Jesús. Al final del capítulo 12, él habla así, el que rechaza y no recibe mis palabras, versículo 48. Aquí habla esa misma palabra que ellos rechazaron, va a juzgarlos en los días finales, en el día postrero. Hoy es la misma cosa. Los que rechazan la palabra del Señor, esa misma palabra va a juzgarlos el último día. Por eso nosotros ni nos preocupamos en juzgar. Deje al Señor juzgar, deje a la propia palabra juzgar, porque no he hablado por mí mismo, sino el Padre que me envió es el que me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Miren, Jesús, que es Jesús, la palabra de Dios, no habla nada de sí mismo, solamente habla lo que el Padre le ha prescrito, lo que le ha ordenado decir. El Padre le da la receta a él y en lo que tiene que hablar. Qué presumido el hombre al querer hacer la obra a su manera. Y el versículo 50 termina así, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Es decir, Jesús era muy fiel. Él no confiaba en su capacidad como hombre. Él hablaba lo que le había sido hablado. ¿Por qué insisto en ver el capítulo 12? Porque para entrar en el capítulo 13, Juan nos muestra que hasta aquí Jesús, él hizo todos los intentos para que el pueblo judío pudiese creer en él.
Él dio todas las oportunidades para que el liderazgo de los judíos pudiese creer. Pero llegado a este punto, el rechazo fue total. Entonces, a partir del capítulo 13, él se vuelve a los suyos. Es lo interesante. El versículo 1 habla, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Miren, el capítulo 12 termina con el rechazo, pero el capítulo 13, él habla de los suyos. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Este momento era un momento muy solemne, era un momento muy definitivo, porque Jesús iba a ser sacrificado como el Cordero Pascual en esta fiesta de la Pascua. Entonces los discípulos ya habían entendido que era la última Pascua, los últimos momentos que estarían con Jesús, que Jesús iba a morir e iría al Padre. Y el propio Jesús estaba angustiado, porque no es fácil ni para Jesús pasar por la angustia de la muerte, los momentos que anteceden a la muerte. Pero él dejó clara que habiendo amado a los suyos, al final del capítulo 12, él sufre el total rechazo del pueblo judío, pero él obtuvo los suyos. ¿Por qué? Porque cuando él resucitó a Lázaro, Dios permitió que hiciese esa gran señal resucitando a Lázaro, sepultado hace 4 días, una cosa increíble. Y muchos entonces pasaron a creer en él. Yo creo que algunos de ellos se tornaron aquellos que Jesús hablando, aquellos que había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y de aquí en adelante, él va a concentrar su atención en los suyos. Solo que André, Lorenzo y Alencar, aquí existe un asunto no tratado. Versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Quiere decir, él iba a partir, él iba a preparar la iglesia, a preparar los suyos, pero dentro de los llamados suyos había un traidor. Y eso era como la mosca en la sopa. Eso incomodaba a Jesús. Era necesario en ese momento que el traidor fuese indicado, señalado y se retirase. Entonces aquí, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas. Es una cosa diabólica. La traición es una cosa diabólica. No es simplemente un pecado del hombre, sino que es una cosa, es una conexión con el diablo. Porque el diablo quiere matar a Jesús, así como Caín mató a Abel. ¿Por qué? Porque Caín tuvo envidia de que Abel, Dios se agradó de Abel, de la misma manera como Dios se agradó de Cristo y no aceptó la ofrenda, como Lucifer quería dar lo mejor al Señor y quería ser igual al Altísimo. Dios rechazó a Lucifer y Dios amó a Jesús por su conducta de humildad. Y así, el diablo ya puso en el corazón de Judas que lo traicionase. Entonces, la traición viene del diablo. Es un asunto muy feo. No es un asunto sencillo. Jesus. Aqui o Senhor ele estava se preparando. Era Señor a Jesús, última Páscoa do Senhor, né? el Señor Importante para ele. nos está preparando
realmente entre os La seus, última Pascua del Señor era un momento muy importante para él. os seus amou-os Y realmente en el cielo tenía en el cielo tenía un ambiente de amor. como o irmão Pedro Y disse, né? aquí nos amó hasta el fin. Sopa atrapalhando Y ahí había algo que incomodaba al Señor, lidar com essa situação. como una mosca en la sopa que estaba ahí molestando. Né, irmãos? Um coração Y el simples, Señor no lo dejaba en paz esa situación. ele resiste El Señor que nos pueda guardar y nos dar un corazón simple. La palabra nos habla que resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y bueno, todos estos años estamos siguiendo al Señor. Había un problema en el corazón. Él no consiguió ser uno de ellos. Nosotros queremos seguir de cerca al Señor, seguir de cerca la palabra, tener un corazón humilde, tener un corazón simple, para no desviarnos, así como Timoteo, que seguía a Pablo. También queremos estar de cerca. Agenda positiva, yendo a la conferencia, inmersión. Oh Señor Jesús. Amén. Ese punto es un punto muy serio, porque eso atrasa la obra del Señor. Eso atrasa la obra del Señor. Aquí tenemos que tener un corazón puro. Tenemos que estar más atentos, hablar más entre nosotros, estar más atentos para estas situaciones. Tenemos que colocarnos delante del Señor para evitar los problemas. Porque gracias al Señor estamos aquí. Mas algunos fueron engañados. Podrían estar si siguieran siguiendo la obra. Y bueno, nuestro corazón, por tantos años que se reunieron por nosotros, fueron perjudicados. Y nos gustaría que tuvieran una visión diferente. Tenemos que tener un corazón puro, igual que las palomas. Traição tem alvo, né, irmão Pedro? É o canal da palavra, né? Mais do que todo, né? Mais do que La traición tiene algo, la palabra, más que todo, más que los otros hermanos. El algo es muy cierto. El Señor quedó angustiado, triste, que necesitaba mucho apoyo y fue traicionado. Y como hermano habló, el diablo usó eso de Satanás, de esa naturaleza que realmente es totalmente contra lo que Dios quiere hacer. Eso es algo muy feo. Esa cuestión de la traición, inevitablemente cuando se opone a la palabra y da atención a eso, con un corazón no tratado por la traición, eso da mucha tristeza. Todos nosotros comenzamos en el camino del Señor de una forma muy humilde, de una manera muy ingenua, inocente, pero conforme el Señor va dándonos gracia, nos va bendiciendo, nos va haciendo prosperar la obra de nuestras manos, existe un peligro de que nosotros creamos que nuestra fuerza, el poder de nuestro brazo, como dice Deuteronomio 8, es el que hizo todas las cosas, creyendo que somos nosotros, que es nuestra capacidad la que hizo eso. En verdad, nosotros solamente navegamos en las aguas por las que el Señor llevó adelante este barco. Y si no prestamos atención y perdemos la sencillez, vamos a creer que somos nosotros los que hicimos estas cosas. Y cuando llega un cierto momento de éxito de la obra del Señor, pero nosotros que estamos juntos vamos a terminar destacándonos, teniendo alguna fama, y si no tenemos cuidado, vamos a usar eso para hacer nuestra propia obra. Eso es un peligro,
Por eso es que nosotros, porque Judas Iscariote, quien conocía a él, los líderes judíos no lo conocían, él era un don nadie, pero después de 3 años de andar con Jesús, él se volvió conocida. Él surfeó en las olas del Señor Jesús y la fama vino, el nombre vino y se volvió conocido y lo sobornaron con 30 monedas de plata para vender a Jesús. Cuando nosotros no éramos nadie, éramos muy humildes, pero después de tener éxito en la obra, no es ni siquiera nuestro éxito, es el éxito del Señor. Acabamos creyendo que es nuestra capacidad y el orgullo entra en el corazón, así como el Lucifer, y caemos en esa situación. Por eso, mucho cuidado. Necesitamos siempre tener cuidado. Vamos a ser siempre humildes desde el primer día hasta el último día de nuestra vida, de nuestro servicio al Señor, sabiendo que es el Señor el que hace las cosas. Somos un simple vaso para servir al Señor. Para nosotros es una gran honra que el Señor nos pueda usar aún en medio de nuestra incapacidad. Mantenernos siempre humildes, reconociendo que Dios es el que hace la obra, nos va a mantener en el lugar correcto. En Juan 13, Jesús hizo una cosa sorprendente, porque los discípulos no esperaban. Era la última cena de él. Él era el protagonista. Toda la atención estaba vuelta hacia él. Era el momento de que todos lo consolaran, de que todos lo fortaleciesen, lo animasen por los momentos difíciles por los que iba a pasar, pero él no. Él de repente se levantó, se sacó la ropa de encima, se ciñó con una toalla. Es la actitud de un siervo. Y se rebajó y fue y lavó los pies de todos los discípulos. Es una actitud sorprendente. Eso marcó a los discípulos en un momento tan solemne, en medio de aquella situación, de un ambiente tan definitorio. Por eso es que Pedro habló en su epístola: ceñíos con humildad, porque él vio aquello, lo marcó. Hermanos, vamos a tomar eso como un ejemplo para nosotros. Nunca Jesús tuvo esa posición de maestro y señor. Él se rebajó y lavó nuestros pies. Mucho más nosotros. No vamos a decir, yo soy alguien que necesita honra. Yo jamás me rebajaría a hacer aquello. ¿Quiénes somos nosotros? Jesús hizo eso y nosotros también debemos rebajarnos y lavar los pies los unos de los otros con toda humildad. Nunca tener cualquier arrogancia, tener una actitud soberbia de nuestro corazón. Y allí habla, versículo 14 de Juan 13. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Él quiere decir que nos ordenó hacer eso. Los que estamos en el servicio en la iglesia siempre estamos dispuestos a servir los unos a los otros, no tomar esa actitud de ser servido, sino de servir a los otros hermanos. Porque de cierto, el siervo no es mayor de que su Señor, ni el enviado es mayor de que el que le envió. Pueden comentar un poco. Amén. Puede acontecer, acontece. Mas realmente muchas veces en modo automático, por la propia educación, más esa humildad
Ella solamente tiene una forma del corazón que está en la palabra, en hablar de la palabra. Sino en hablar de la palabra, nosotros no conseguimos. Y hasta automáticamente tenemos formas de humildad, la ética, más el Señor no le importa eso. Más si nosotros estamos por el lavar de la palabra, ahí realmente tenemos un corazón así. Voy a leer un poco de la transcripción. No busque posición y honra, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si nos mantenemos en la mantención de la humildad, recibiremos la gracia del Señor, pues el Señor es el que nos cuida. Estemos vigilantes, no dejemos al enemigo entrar ni provocarnos para ser traidores al Señor. El enemigo es como el león que está, más la humildad nos hace al enemigo morir de hambre. Ese es el camino de la bendición. Como Alencar dice, no podemos hacer esto con nuestra propia humildad. Sin hacer esto en nuestra vida natural, de nada vale. Lo más importante es que nosotros, por la palabra que seguimos de cerca todos los días, porque inculcando esa palabra, vamos colocando la realidad de la palabra en nuestro corazón y pasamos a tener la misma realidad que Jesús tenía. Entonces, no adelanta imitar los actos de Jesús, sino tener la realidad. Y para tener esa realidad, nosotros tenemos la palabra. Gracias a Dios por la inmersión en la palabra. Gracias a Dios por los gritos de guerra que los adolescentes hacen. Eso ha sido alguna cosa que vemos en la vida de los adolescentes, esa realidad espiritual siendo constituida en ellos. Esa humildad no es humildad humana, sino es la humildad que viene de la palabra, por la realidad de la palabra. Y el versículo 21 dice así: habiendo dicho Jesús esto, después de haber lavado los pies de los discípulos, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me ha de entregar, me traicionará. Aún eso estaba incomodándolo. Entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de los discípulos, Pedro, no tuvo coraje y miró a Juan y le pidió a Juan que le preguntase. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, entonces, a quien yo dieron el pan mojado, aquel es, y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, versículo 26, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Miren qué cosa fuerte. Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y los discípulos no percibieron. Versículo 30. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Es muy interesante esto y hasta profético. Jesús siempre afirmó que Él era la luz del mundo. Quien andase de día, quien anduviese cerca de Él, no tropezaba. Aquí habla, salió, era de noche, es decir, salió de la presencia del Señor. Y cuando Él salió, el ambiente entre Jesús y los discípulos cambió totalmente. Y cuando salió, entonces cuando salió Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Enseguida, Él indica sobre la glorificación, que su glorificación sería su resurrección. Iba a morir
pero el Dios Padre lo glorificaría resucitándolo. Era eso que Jesús estaba afirmando. Y al final del capítulo muestra, para mí es el tema principal del capítulo. Versículo 34. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Yo creo que este es el tema principal. Lavar los pies es para que nosotros tengamos una actitud como la que tuvo Jesús, tuvo de humildad, de no considerarse superior a los otros, para que fuésemos capaces de amar los unos a los otros. Porque lo que realmente la iglesia necesita es ese amor ágape de Dios. Ese amor ágape es el que realmente edifica la iglesia. Yo estoy preparando un mensaje que va a abordar mucho mejor esto. El amor es realmente el único elemento que es capaz de unir a los miembros del cuerpo de Cristo. No hay otra manera de que nos unamos. No es por la amistad, no es por comer pizza juntas, no es por afinidad, sino es por el amor de Dios. Y el amor de Dios, vamos a ir a aquello que Lorenzo y Alencar hablaron. El amor de Dios está dentro como contenido de la palabra. La palabra, que es la que trae la vida de Dios, la palabra trae la naturaleza de Dios. La palabra trae el amor de Dios. Y nosotros somos constituidos con esa realidad para amarnos los unos a los otros. Y ahí viene esa figura de urdiembre, porque Dios nos suple con hilos verticales que vienen del cielo para suplir con el amor de Dios a través de la palabra, y nosotros entonces haciendo inmersión en la palabra, inculcando la palabra en nuestro corazón, llenándonos del amor de Dios, y con eso y con ese amor amamos a nuestros hermanos los unos a los otros, no con nuestro amor natural. De nada sirve nuestro amor natural amando con el amor de Dios, que os améis unos a otros como yo os he amado. Jesús nos amó con amor ágape, nos amó con el amor de Dios. No es nuestro amor natural, es amor como Jesús nos amó. Es decir, que también os sabéis unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Nosotros no seremos discípulos si no nos amamos los unos a los otros. Es muy serio esto. Somos discípulos de Jesús, pero en realidad no alcanzamos ese nivel. Solamente somos discípulos de Jesús si solamente tenemos amor de los unos con los otros. Esa es la realidad del amor que está aconteciendo entre nosotros. No es solo decir que somos la iglesia en Filadelfia, sino tener la realidad del amor entre nosotros, del verdadero amor. Es por eso que Satanás viene atacando la inmersión, el grito de guerra, el inculcar la palabra. Viene atacando la palabra profética en primer lugar. Es decir, él quiere destruir eso, porque destruyendo eso no hay amor. Y sin amor no es discípulo de Jesús, y si no es discípulo de Jesús, no hay iglesia verdadera y no hay cómo acontezca la voluntad de Jesús en nuestros días. Hermano Pedro, ahora que usted está hablando sobre más sobre eso, es difícil ver el amor también, así como la vida eterna, más la palabra profética, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, el Señor, amando a los discípulos, solo dijo la palabra del Padre y no trajo nada aparte de eso. Y hoy en nuestra vida, hablar de la palabra profética solamente es una señal de amor. Y hay veces que podemos nosotros enseñar, hacer cosas para ayudar, más lo que
Lo que realmente trae la edificación y realidad es solamente la palabra que se está hablando entre nosotros. ¿Cómo podemos ver entonces a los discípulos? ¿Cómo podemos conocer que hablan la misma palabra? Ese es el verdadero amor por las personas. Entonces, cuando vamos a predicar el Evangelio, puedo orar por ti, intentamos hacer una oración diferente, mas eso no es amor. Tal vez es una obra diferente, más la simplicidad es esa humildad de poder transmitir eso. Yo creo que eso va a generar el amor Amém. que el hermano Pedro está trabajando para que nosotros podamos comprender. Y bueno, yo concordo con usted de ese amor. Nosotros podemos sentir eso en nuestro día a día, en nuestras reuniones, con esa libertad que podemos disfrutar en la casa de adolescentes, la simplicidad que se habla, podemos sentir ese amor. La vida de la iglesia está creciendo con la palabra actual. Y si nosotros conseguimos así y podemos hablar de nuestra experiencia, que yo grabé un video de la conferencia disfrutando cuando yo vi 5 o 6 días después yo veía eso, yo dije, yo hablaba sobre esa cosa, sobre una explosión tan grande, así como yo cuando vi ese auditorio, es como ver el cuerpo de Cristo y nosotros podemos tocar en eso. Ese amor y la simplicidad, la base bíblica es necesaria, mas el vivir hoy, el vivir de amar hoy, y cuando se acababa el loor, las canciones, los himnos, podemos ver todo eso, ese gran amor y esa palabra profética en ese último tiempo, en ese vivir de la iglesia, está más viva, está más activa en nuestros locales de reuniones. Solamente puedo lembrar Juan 15, 23, estamos unidos por la palabra. Entonces, lavar los pies para nosotros hoy es disfrutar de esta palabra, es llevar esta palabra para los hermanos. Nuestro amor no es de amistad, nuestro amor es por la palabra, viene de la palabra. Cuando más palabra, más amamos a las personas y a los hermanos, más salimos a las calles, más oramos por las personas, puedo orar por ti, y todo eso es resultado de la palabra. Y la palabra está siendo inculcada en nosotros, gracias al Señor. Puedo darles varios testimonios a ustedes de cómo realmente, inculcando la palabra en el corazón, inmersión, grito de guerra, haciendo colportaje juntos, cómo aumenta el amor. Las personas no perciben eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el año pasado, la semana que no iba a dar una conferencia regional, yo recibía grupos de comunión, personas que venían a pasar algunos días en el PAC y después venían a tener comunión conmigo, o personas que venían directamente a tener comunión conmigo. Y yo especialmente puedo dar un ejemplo, especialmente cuando vinieron los líderes de las diferentes unidades del CPEP, juntamente con el PAC, juntamente con los responsables por los gerentes de las cooperativas. Ellos pasaron una semana dentro del PAC. Cuando ellos comenzaron la semana, cada uno venía de una región diferente. Ellos eran extraños el uno al otro. Se conocían como hermanos, pero no tenían tanta afinidad. Ellos comenzaron un poco como extraños y fueron colocados en equipos con el PAC para hacer colportaje juntos. Y aún eran medio extraños, pero cuando yo lo recibía, el final
de semana, viernes, sábado y domingo, ellos estaban tan diferentes, ellos estaban tan unidos, tan compactos, porque pasaron una semana entera haciendo inmersión en la palabra juntos, haciendo gritos de guerra juntos, salieron a hacer colportaje juntos, los momentos en que se trababan, paraban, hacían inmersión, gritos de guerra de nuevo, trabajaron la semana entera dentro de ese ambiente. Y en esos 5 días, el resultado de esos 5 días, todos estaban hablando de que se estaban amando los unos a los otros. Miren qué impresionante. Ellos pasaron a amarse los unos a los otros de una manera espontánea, sin que nada los forzase. Esa práctica va a resultar en eso. Esa es una prueba de que si continúas practicando la inmersión, inculcando la palabra, sirviendo junto a los hermanos, saliendo con los hermanos, eso lamentablemente va a generar el amor de Dios en vuestro corazón, y por servir juntos va a generar el amor entre nosotros. Eso es lo que está aconteciendo con nuestros adolescentes. Nuestros adolescentes están más unidos, amándose los unos a los otros, sintiéndose como una familia, sin que ellos perciban. Ese amor está sucediendo. Eso es maravilloso. Por eso es que yo digo, porque si seguimos ese camino, aún sin percibir, aún en la vida de la iglesia, los hermanos van a amar los unos a los otros sin percibir. Ese amor va entrelazándonos, ese amor va uniéndonos, va quedando como pegados, vamos a quedar más conectados los unos con los otros, y eso va a traer al Señor de vuelta. Eso es edificación de la iglesia. Puedo dar un ejemplo bien próximo de esto. Nosotros podemos tener comunión juntos, y solamente ese momento ya se dio esa conexión entre nosotros. Lo que hermano Pedro está hablando es sirviendo al Señor con la palabra profética, inmergiendo con certeza. Eso nos ligó más. Y eso es lo que el hermano Pedro estaba hablando. Cualquier oportunidad de servir al Señor con la palabra profética, inmersa, inculcada en nuestro corazón, crea una conexión que no podemos explicar. Y la comunión que tuvimos, hermano Andrés, me ayudó bastante. Estar aquí hablando. Después de la live, pasamos la noche sin dormir. Y ahora no voy a dormir de nuevo. Yo tengo que trabajar más, amén. Bueno, esto me ayudó y casi no conseguí comer hoy. André, comenzaste a aterrorizar a los hermanos. Yo siempre les digo a los hermanos, porque los hermanos que van a servir de interlocutores me llaman antes hermano. ¿Cómo va a ser? Yo les digo, no se preocupen, sea espontáneo. Es una conversación entre dos hermanos que son bastante familiarizados con la palabra, con aquella palabra, y es una conversación espontánea. Y Andrés, tú asustaste a los hermanos. Bueno, ese es un buen trabajo. Ellos aceptaron con la invitación. Solamente cuando hablo con ellos, cuando dejan un día en este momento, en ese frío del estómago, voy a ser un poco más cariñoso la próxima vez. Cuanto más espontáneos, mejor. Muy bien. Ya estamos llegando al final de nuestra live. Voy a pedir a Lorenzo que haga una oración por los hermanos que nos acompañan, para que el Señor pueda trabajar esta palabra en nuestro corazón. Voy a abrir los comentarios para que los hermanos puedan decir un amén.
Señor Jesús, Señor Jesús, oh Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque estar aquí en esta noche, por tu palabra, Señor, que está con nosotros. Gracias, Señor, por el hermano Pedro, por los hermanos que están aquí. Amém. El Señor pueda bendecir nuestra vida, Señor, en esta live. Gracias, Señor, por recibirnos. Gracias, Señor, por cada uno de nosotros, Señor. Que esta palabra continúe, Señor, en nuestro corazón, en nuestra vida, que pueda edificar la iglesia. Que cada vez más, Señor, Amém. pueda movimentarse más. Oh, Señor Jesús. Gracias, Señor. Bendiga, Señor. Muito obrigado. Señor Muito Jesús. bom. Foi uma alegria. Muchas gracias. Aí, como interlocutores. Es una gran alegría tenerlos a ustedes como interlocutores. Yo creo que a los hermanos les gustó. Vamos a darles una buena noche a ustedes. Queden con la paz del Señor. Jesús es el Señor. Amén. Buenas noches. Amém. Amém. Amén. Gracias, gracias, Piracicaba. Amén.